exactamente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la todo esto para mí, profe. Qué feliz que soy, por Dios. El escritor de las armas. Voy a sobrar. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Radio Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de historia nacional aquí por la 1020 AM Radio Ñandutí, el estridor de las armas. Estoy más que feliz este sábado porque estoy hablando de tener con ustedes, presentarles a una autoridad de la cultura paraguaya. Nada más y nada menos que nos visita hoy en estudio el doctor David Galeano. Ustedes tienen que saber, ¿quién no le conoce al maestro de maestros, verdad? Licenciado en lengua guaraní, licenciado en antropología cultural guaraní paraguaya, tiene publicado más de 15 obras, es el genio y es el ícono de la cultura guaraní y es un estandarte en temas de la defensa de nuestro idioma. Bueno, yo le hice una invitación a él, le dije, profe, ¿será que dentro de tus múltiples actividades, yo sé que es sábado, podés pasar con nosotros a contarnos cómo es el tema del origen de nuestro idioma? Vamos a decir, pues se puede hablar también de una lengua un poco criolla. ¿Cómo entendemos, cómo podemos entender el guaraní, ¿verdad? Y cómo se lo estudia en los colegios, ¿verdad? Las posibilidades y los retos. Así que damos una cordial bienvenida a este genio. Querido doctor David, bienvenido al estridor de las armas. Aquí tenés el canal 17, por supuesto, y aquí en mis redes sociales para que todos te sigan. Esto vamos a acercar un poco, doctor, querido, el micrófono. ¿Cómo estás? Muy bien, profe Noelia, un placer compartir contigo y con la audiencia de Radio Ñandutí en este programa que ya nos tenés acostumbrados los sábados. Solemos escucharte siempre, inclusive con otros amigos y bueno, contentísimo de estar en este... Bueno, yo quiero decirle a la audiencia, doctor querido, antes de entrar, porque voy a sobrar con todos ustedes. Miren todos los libros que me trajo aquí Luis, querido, ahí en televisión, mira, todo lo que es la lingüística guaraní, ¿verdad? Todo, sus poemas, Estos son cuentos populares. Cuentos populares, mira, todo lo que es, también todo, los chistes, ¿verdad? Para reírnos un poco. Esto es mío, ¿verdad? Es decir, yo les quiero decir que esto es mío, que no voy a compartir con ustedes, pero hay libros para la audiencia, porque el doctor siempre es muy detallista. Esto ya está todo autografiado, lo siento señores, no es para ustedes, pero pueden escribirnos al WhatsApp de la radio. Me gustaría tener aquí, Luis, si le podés enviar a Jordan o a alguien, ¿verdad? Que me encienda aquí justamente el canal 17 aquí en el estudio para que yo pueda estar mirando todo, por favor, si pueden ver eso. Y luego esto, ¿verdad? Estas reflexiones... Reflexiones antropológicas. O sea, en realidad se trata de grandes pensadores, como por citarte Shakespeare o Neruda, gente que se destacó en el mundo escribiendo y lo mío fue traducirlos a ellos al guaraní. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué tesoro tener esto de estos grandes escritores en nuestro idioma, ¿verdad? Así que trabajo. Bueno, esto vamos a sortear con ustedes, querida audiencia. Pueden escribirme, mejor llamadas, no, hoy no voy a recibir. Los que quieren participar por este libro de reflexiones antropológicas bilingües, pueden ya escribir al 0994 al 44 10 20, el WhatsApp de la radio. Si puedes pedir que me enciendan por favor aquí la televisión, querido Omar, para que yo pueda también estar visualizando todo lo que Luis también está recopilando como imagen. Bueno, querido doctor, vamos a empezar este programa, ¿verdad? ¿Cómo empieza este tema, el origen de la lengua guaraní? Es decir,
Normalmente en la historia antigua, ¿verdad? Dice que un pueblo puede ser considerado una civilización por la escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿cómo tomamos a los guaraní? ¿Como una familia lingüística? ¿Cuál es lo correcto, doctor? De hecho que fue una gran nación, sigue siendo ya no la dimensión que en un principio tuvo en materia territorial, y eso se redujo pero tremendamente, y hablamos de una nación que vivió en prácticamente toda América, desde el Caribe hasta el Uruguay, que bien pronunciado todavía es Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar, y es el río. Sí. Una característica interesante de toda esta cuestión es que el indígena nombra a un lugar por la presencia abundante de algún elemento natural. Por ejemplo, donde abundan las plantas de cocotero, bocayá, se le agrega ti y decimos bocayatí, el lugar donde abundan las plantas de cocotero. Por ejemplo, hay otra planta muy conocida que es el aguaí, y la gente dice aguaití, donde abundan las plantas de aguaí. Cuando se tratan de plantas o inclusive de minerales, pero cuando se trata de animales, cambia la terminación de ti, pasa a cuá y decimos yaguarete cuá. Acá no muy lejos está camba en principio la gente seguramente va a decir, pero cuá es agujeros, hoyo. Sí, también significa lugar donde abunda algo, ¿verdad? Entonces allí viene que en muchos lugares en Paraguay tengamos nombres de animales, y para indicar que es el lugar donde abunda esa especie, entonces se le agrega cuá. Hay un muy recordado curso de agua allí en la zona de San Pedro en Santaní, que se llama Tapiracuay, que así como Paraguay es Paraguay, Tapiracuay es Tapira, una variedad de cerdos, cuá, el lugar donde abundan, y el arroyo del río. En el caso de los cursos de agua, siempre a la terminación y, que es el agua, se le antepone, por ejemplo, el nombre de algún pez, el que más abunda en ese curso. De allí quedó, por ejemplo, acaraí. El acará es el nombre de un pez. Ese pez ya inclusive había sido... Yo no sabía eso, profesor, por favor. No, ya está. Y vas a recordarlo al padre José Sánchez Labrador. 1767 él publica un libro que se llama Aves y peces del Paraguay. Y notablemente Sánchez Labrador hace una imagen de puño, hacia a mano hecho eso, del acará, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar de todos los afluentes del río Paraná, uno dice Pirapeí, es el nombre Pirapé, es el nombre de un pez. Yatitá, el Yatitá es un caracol. Ahí en el sur, frente a, bueno, está la represa, allí en la zona de Yola, está Yabebirí, el nombre de una ciudad, pero es Yabebirí. Yabebirí es la raya o mantarraya. Y un lugar también muy conocido, yo suelo decir que siempre se mencionó mucho ese lugar cuando todavía había problemas en el camino. Se decía que estaba cerrada la ruta de Surubí, decía Alberdi, ¿verdad? Sí. Y Surubí, el nombre de Surubí, ¿verdad? Surubí, obviamente. Bueno, y de allí quería hacerte ese comentario. Sí. Esa gran región llega hasta el Uruguay. El nombre guaraní del Océano Atlántico es Paraguazú, que es un apellido que inclusive quedó en el Brasil, ¿verdad? Y digamos, la extensión hacia el oeste hasta las estribaciones andinas. Incluso hay un dato interesante. El actual río Pilcomayo tuvo un nombre guaraní, que era Araguaí. El Araguá es el occidente, el oeste. El Aracé es el oriente, el este. Ara es el día, C, donde sale el día, donde sale el sol. El otro es Araguá, donde se pierde, donde acaba el sol. ¿Y cómo termina oficialmente en Pilcomayo? Y ya por una cuestión de la influencia boliviana, ¿verdad? Por el nombre, yo leí y dice río de agua turbia o agua rojiza, porque eso está en Aymara, ¿verdad? Pero nosotros perdimos lastimosamente en varios mapas antiguos. Yo recuerdo que en alguna ocasión me habían mostrado y todavía aparecía el nombre del río Pilcomayo como Araguaí. Mira, pero qué interesante todo eso. Entonces, para que tengas una referencia y todos los que nos están escuchando, todo ese sector es un sector guaraní. Por ejemplo, hoy nosotros hablamos del Estadio Maracaná, ¿verdad? El más grande del mundo. Sí, sí, los futbolistas claro. Sí están con eso, sí. Pero notablemente el nombre Maracaná es un nombre guaraní, es el nombre de un loro. Y acá en Paraguay nosotros vamos a encontrar pueblos, compañías que se llaman Maracaná.
¿verdad? Tienen por nombre Maracaná. El otro, el sitio, el centro de la política internacional, de la definición de todo lo que tiene que ver con la política del Brasil, que es Itamaraty. Ellos escriben Itamaraty con la Y. Itamaraty, yo que siempre hablo de Itamaraty, ¿verdad? Sí. Itá es piedra, Maná es algo deforme, irregular, algo anormal. El indígena, por ejemplo, cuando caen, por decir mal y pronto, en una inmoralidad, dice se erecó, Maná. Yo salí, tengo mi vida en este momento es irregular, cayó en una irregularidad. ¿Y qué hace? Y en algún momento tiene que buscar otra lo que se llama justamente el nombre del libro Teco Catú. Teco es vida y Catú es plena, perfecta. Ellos tienen una concepción muy importante de la perfección, cosa que no es común a todas las sociedades del mundo, ¿verdad? Bueno, concretamente entonces si nosotros miramos esa gran extensión es la que preexistió a la llegada de los conquistadores. Y hoy día nosotros miramos, por ejemplo, en los trabajos que en algún momento hizo Susnitz, cuando recorrió toda la región oriental y occidental y ubicó a las 17 etnias, o pueblos o naciones. Para mí son como repúblicas porque son prácticamente independientes. Ellos en muchos casos no son muy de aceptar el ser paraguayo, por todo aquello que en algún momento significó para ellos la persecución, tantas muertes. Entonces es como que se mantienen en una posición distante, y inclusive hay anécdotas donde uno va y conversa con ellos y a la pregunta si es paraguayo dicen, no, si andas ahí paraguayo. Así te dicen, sí. así te dicen. Y sí te dicen que el lugar donde viven, ese es, hablando mal y pronto, su país o su república. Hay una anécdota de cuando nos tocó preguntarle una vez a unos indígenas en la zona de Alto Paraná si eran paraguayos, y la respuesta fue Che Itaquiriguá. Yo soy de Itaquirí. De Itaquirí, bueno. Y cuando le insistimos en el tema de si eran o no paraguayos, porque Itaquirí estaba en Paraguay, claro, él seguía insistiendo que él era de Itaquirí, que no era paraguayo. Esa es su concepción. Su concepción. Y bueno, ¿están todavía hasta hoy? Doctor, tengo tantas preguntas que hacerte que quiero que me tengas paciencia, ¿verdad? Porque estás vos para iluminarme y sacarme también de algunos errores conceptuales que yo pueda estar teniendo, ¿verdad? Y lo primero que te quiero preguntar es cómo esta es una lengua, es totalmente oral, ¿verdad? Sí. Es decir, no, el guaraní no es escrito. ¿Y cómo es posible que se haya dado creo que con los sacerdotes, ¿verdad? Que hayan utilizado un diccionario que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es esta oralidad, ¿verdad? Para llevarlo esto a una escritura, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Porque entramos nosotros en una suerte de conflicto después cuando tenemos que aprender el guaraní escrito, ¿verdad? Bueno, no sé si podemos decirle el académico, el que se enseña también en los colegios, ¿verdad? Porque el uso cotidiano es totalmente diferente a lo que te enseñan, ¿verdad? O lo que están en los cuadernillos. ¿Cómo podemos entender eso, doctor? Bueno, una cuestión importante, creo que un punto de partida general. Todas las lenguas en un principio, todas, absolutamente todas fueron orales, perdón. Y la escritura aparece en el transcurrir del tiempo. Acá el guaraní empieza a escribirse, más allá de que ya tenían ellos, por ejemplo, algún tipo de inscripciones, una especie de inscripción rupestre, que inclusive en el año 2009 un grupo de especialistas que vino de Altamira, España, había encontrado en la zona de la Mambay, estudiando a los países tabaqueños que viven allí. Más allá de eso, acá se incorpora la escritura con la presencia de los conquistadores, particularmente en la colonia, con los misioneros, jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, etc. Y se instala la primera imprenta. Sí, y viene exactamente a raíz del primer intento de los españoles de catequizar en español al indígena o a los indígenas que hablaban guaraní en esta zona. Aquella cuestión no prosperó, no hubo caso, y entonces es cuando se adoptó una lengua llamada, conocida con el nombre de lengua general, la más hablada, la más expandida, ¿verdad? Y los brasileños le dicen lengua geral, nosotros acá lengua general. La lengua adoptada por la iglesia fue el guaraní.
Y es allí donde con la imprenta de por medio y la escritura latina, ¿verdad? Se comienza a escribir el guaraní. Y ese guaraní en realidad se escribió no para el indígena, sino que para los sacerdotes que iban a entrar a catequizar, para de alguna manera entender la lengua, ¿verdad? Y allí donde, entre otros así muy importantes referentes, está el caso de Fray Luis Bolaños, que tradujo el catecismo, digamos la primera expresión escrita inclusive que se tiene del guaraní, ¿verdad? Sí, pero después tuvieron otros sacerdotes que hicieron más aportes, por ejemplo, Luis de Montoya. Sí. Luis de Montoya, un capo, ¿verdad? Que escribió el arte y el vocabulario, que hoy día inclusive la Universidad de París, a través de un grupo de investigadores, dispuso ya ese antiguo texto en Internet. Uno puede acceder al arte y vocabulario gracias al trabajo de los investigadores de la Universidad Justamente de París. vos colaboraste mucho con esto para el tema del guaraní que esté en internet, doctor, ¿verdad? Ahí una cuestión importante, un paso inicial fue en tiempos ya de la presencia acá del desarrollo de Internet en nuestro país, Wikipedia, ¿verdad? Que es con lo cual nosotros empezamos y fue una casualidad, contactando con uno de los editores, tenía 17 años cuando eso, este joven, Sarunas Sinkus, es un lituano, y de casualidad entramos en contacto, él hablando mal castellano, había sido que usaba ya un traductor cuando eso, no hablaba castellano, y lo mío también, él podía leer el castellano que yo le escribía, y bueno, empezamos así, lo que finalmente terminó, y hoy en día es una realidad, Wikipedia guaraní, que se llama Wikipetá, acudiendo a la fonética del guaraní. Pero continuando un poco con lo anterior, sí. ¿Verdad? Allí se escribe el guaraní por primera vez en época de la colonia, de la mano de los misioneros. Pasa el tiempo, y un dato ya que vas a recordar perfectamente, cuando en Paso Cucú, en 1867, López convoca a Natalicio de María Talavera, a Luis Caminos, y le pide a ese grupo que él reunió que le elaboren un alfabeto, un sistema de escritura. Y ese grupo elabora el sistema de escritura, este alfabeto, que se usó con la publicación del Cabixuí. El Cabixuí se escribió ya con un alfabeto, un conjunto de letras. Y el cacique Lambaré, que es totalmente... Claro. El cacique Lambaré es totalmente guaraní. En guaraní. Bueno, allí teníamos el Cabixuí, cacique Lambaré, la estrella y el centinela, ¿verdad? Y de los cuatro, dos eran los que preferentemente usaban guaraní. Y era obviamente una cuestión estratégica también, porque era una manera de levantar el ánimo de la tropa paraguaya y burlarse del enemigo, ¿verdad? Porque en una de las obras de Natalicio de María Talavera, se llama Caí Yaguá Jambopí, él se burla comparando a Pedro II con el Caí, el mono, sí. Bartolomé el Yaguá, un perro, sí. Y Venancio Flores Bopí, un murciélago. Eso quiere decir, doctor, que ya la escritura, ¿verdad? Lo escrito ya era manejado por el pueblo, no es que era una cuestión oral nada más, ¿verdad? Porque si, imagínate, el guaraní sirvió como estrategia en nuestras dos guerras más grandes, en las en el Chaco y en la de la Triple Alianza, y si se imprimía, ¿verdad? Ciertos comentarios en guaraní, algunos burlescos, otros para insuflar un poco de patriotismo guaraní, quiere decir que la gente lo leía. Claro, es más, siempre se recuerda a estas publicaciones que eran leídas, si no por todos, por los oficiales, ¿verdad? Por aquellos que estaban al mando de las tropas, y de manera en ese momento, teniendo también nosotros en cuenta lo siguiente, que el Paraguay de la guerra del 70 era un Paraguay guaraní hablante. Claro. Masivamente guaraní hablante. A mí me llama la atención que, remontándonos un poco más atrás, allá por el año 1810, en la incursión Belgrano hizo sus proclamas en castellano y en guaraní, ¿verdad? Claro, es decir, políticamente, su panfleto, ¿verdad? Por supuesto, y él se valió del guaraní justamente para impresionar a la gente que se comunicaba en guaraní, incluida a nosotros acá en la región. Ese dato es importante porque van transcurriendo transcurre el tiempo, y después ya en el tiempo de la guerra del Chaco ocurre lo mismo con Estigarribia, que ya dispone que el guaraní sea el idioma de uso común de las tropas paraguayas.
Y luego ya vamos a llegar nosotros a este tiempo en el que aparece un gran personaje, un ícono en la historia del guaraní, que fue el doctor Reinaldo Julián de Cularrosa, el primero que enseñó guaraní en la que actualmente es Facultad de Filosofía, Sí, de la Escuela sí. Superior de Humanidad, Sí. en 1944, y él enseña guaraní en la carrera de Letras. Perfecto. Vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de ir al corte te voy a dejar una pregunta, querido doctor, de las variantes del guaraní. Hay variantes guaraní, porque la gente dice, el guaraní que yo hablo allá tierra adentro es totalmente diferente al guaraní que se habla en Asunción, diferente al guaraní de Corrientes, es diferente. Bueno, con eso te dejo, nos vamos a una breve pausa. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A una brevísima pausa y enseguida volvemos Sergio. con más programa aquí con el doctor David Galeano. Estás escuchando el Espectacular, ahí estamos. Ahí voy a mirar, voy a saludar, acá mira, entonces están saludando. Hola, ¿qué tal? Miren el libro que vamos a sortear hoy. Miren, escriban al WhatsApp de la radio, no me escriban aquí en mis redes sociales porque el sorteo lo hace Jordan, mi productor, al 0994 44 10 20 para ganarse estos libros del genio del doctor David Galeano, ¿sí? Bueno, volvemos enseguida después de la pausa. Chao. A vos tenés que estar acá. Ahí estamos. Termino de autografiar de eso que están ahí. Empezamos otra vez. Perdón, dale. Y bueno, y continuamos aquí, ¿verdad? Por supuesto que hay que cumplir con los auspiciantes. Acá Sergio así es un reloj. Es la hora de la pausa y es la hora de la pausa, Noelia. No hay caso con Sergio, ¿verdad? Pero tenemos que continuar. Doctor, te estaba hablando de estas cuestiones. ¿Existe la cuestión variante del guaraní o es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados nomás? Obviamente el paraguayo pasó por prohibiciones de la lengua guaraní, que eso es como que nos enmudeció, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿hay variantes, doctor? Hay, y podríamos hacer una especie de comparación. Sí. El castellano, o el español, como lengua española que hoy se conoce, hablado en España no es el mismo que hablamos nosotros. Yo le escucho ahí veces, o le habrá escuchado muchas veces a algún español y la Z le sale maravillosamente y esa pronunciación es distinta a nuestra pronunciación. Hay diferencias, por ejemplo, con nuestros vecinos acá rioplatenses, gallina, calle, pero igual nos entendemos, ¿verdad? Bueno, el chileno, por ejemplo, usa mucho también la mezcla con el mapuche y dicen guagua al bebé. En algún momento ellos están hablando y dicen la guagua, ¿verdad? Y obviamente el que está allí entiende que es la guagua, probablemente un extranjero a ese español de Chile no conoce, el chileno habla más rápido. O uno escucha a cualquiera de estos programas de televisión que vienen de Centroamérica, y está el caso de la R que se convierte en L al final, Querel. Ahí está, bueno. Sí, ahora estamos todo globalizados y nos llega todo eso, ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Porque es lo mismo que ocurre con el guaraní, ¿verdad? Hay obviamente un guaraní que nosotros hablamos acá, es distinto, por ejemplo, al guaraní boliviano. El guaraní boliviano lleva el acento llano en el medio, de allí viene el nombre de capirenda, que es capi-irendá para nosotros, ¿verdad? También ellos capirenda. Sí, bueno, y vamos a encontrar, por ejemplo, ellos dicen camiri, y es caamiri, caal monte y miri pequeño, un monte pequeño, no grande, ¿verdad? Vamos a encontrar lo mismo con el guaraní acá correntino. Ellos, por ejemplo, usan mucho chachechi y dicen chamigo. Nosotros decimos chamigo. Chamigo, nosotros claro. decimos así. O decimos cheve y ellos dicen cheve. Decimos chupé y ellos dicen chupé. Pero obviamente nos entendemos. Claro. Más allá de esa variación fonética, hay regionalismo, hay, por supuesto. Mismo acá entre nosotros, ¿verdad? Cuántas veces la gente, hay veces inclusive en la broma, hace la comparación con el famoso Guaí, ¿verdad? La gente de la zona del Guairá y de Cazapá, mucha gente hasta hoy, por ejemplo, usa un guaraní distinto al que nosotros conocemos. A lo que nosotros llamamos pojano guisá. Los remedios. Sí. Muchos de ellos le dicen pojan piroí. Pojan piroí, y en realidad tienen mucha razón porque es para refrescar. Piroí es refrescar o refrescarse, ¿verdad? Y ron guisá es enfriar.
Entonces, allá en el fondo hay una cuestión, como una discusión, bueno, pero de todas maneras, igual nos entendemos. Hay zonas donde, por ejemplo, al gato le dicen Sibí y no Baracayá. Bueno, pero... ¿Dónde? Y en la zona de Cazapá, justamente, Mira, ¿verdad? po. Yo tenía una abuela que discutía conmigo, yo con ella, ¿verdad? No había caso para que ella reconozca al gato como Baracayá. Me decían, ven para Guaguibá, Peñeva y Pa, me decían. Y al final, ella siempre dijo que era Sibí. Hay ese tipo de caracterizaciones que tienen las Sí, lenguas. sí, doctor. Es lo que en este caso, en alguna medida, puede generar una especie de cuestionamiento de si hay un solo guaraní. En realidad el guaraní, así como el castellano es castellano y tiene sus usos regionales. Y en cada región, entonces, asume una particularidad. En el caso, por ejemplo, del Brasil, uno puede escuchar, hoy hay indígenas que hablan guaraní, viviendo en el territorio brasileño, pero tienen el tono del portugués. Suena a portugués el guaraní que hablan ellos. Y es la influencia. Allí también hay O sea, Mato Grosso también. Mato Grosso, Sí. acá mismo Paraná. Sí. Bueno, fíjate vos, por ejemplo, que allí también se da otro fenómeno entre lo que llamamos comúnmente el Yopará. Yopará en la zona, que es la mezcla, ¿verdad? En realidad es Yeje a la expresión correcta, pero bueno, quedó en Yopará. ¿Por qué Yeje A, doctor? Cuando el Yopará es la alternancia. El Yopará en realidad es cuando yo digo una frase totalmente en guaraní, vos me respondés con una totalmente en castellano, yo vuelvo a decirte el discurso en guaraní, en castellano, y vos lo haces correctamente en guaraní. Por ejemplo, Baisa Noelia, y vos me decís, ¿qué tal, profesor? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Estoy bien, Bueno, profesor. y entonces yo te vuelvo a decir, Momo Piro Jota, ¿dónde vas? Y entonces Sí, me decís, bueno, voy a mi casa. Lo que Claro. Pero ¿qué pasó? En ningún momento vos acompañaste mi guaraní, vos me respondiste en Yo te castellano. respondí en Y eso es castellano. Yopará. En el interior, la gente hace lo que se llama emitir Yopará, el cultivo alternado, ¿verdad? Una línea de maíz, al lado una línea de mandioca, y después maíz y después mandioca, pero toda la línea maíz. ¿Qué pasa cuando se da al Yeje A? Es cuando se mezcla. Es como que yo te diga, en esta línea donde hay solamente maíz, yo meta allí también La maíz y mandioca. mandioca. Maíz y mandioca, llega al lado. Claro, y eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando yo te digo, muy común en los ñegas, de arriero, recoreí, lápiz de color monotí. Entonces, de es guaraní, arriero es castellano, recoreí es guaraní, Sí. lápiz de color Claro, castellano, castellano. y monotí es guaraní. Es guaraní otra vez. Claro, y ese es el Yeje A propiamente. Mira, pues ahora ya voy a decir correctamente ya. Eso no es Yopará, Yeje Bueno, A. si vamos a irnos hacia a lo que técnicamente es, entonces a lo que quería apuntar era lo siguiente. Sí. En la zona de allí en la Mambay, cosa que siempre me llamó la atención, no hay un Yopará del castellano y el portugués tan fuerte como en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Allá el Yopará es entre el guaraní y el portugués. Me llamó mucho la atención, varias veces que fui, la gente dice, por ejemplo, ¿y cuá se pineu? Pineu es la cubierta. ¿Y cuá se agujereó? Pero la mezcla es portugués-guaraní. Y en otro caso que nunca olvido, venía yo de Bellavista Norte y en una canción, una cachaca, cantaban en guaraní y portugués, decía, Yajata lanchonete. Iremos a lanchonete, va para ellos, ¿verdad? Yajata lanchonete. Eso vamos a encontrar en muchas partes. Igual la gente entiende. Sí. En la zona misma allí de la frontera nos encontramos una señora ya de edad. Llegamos nosotros, esa va y ponamente en guaraní. Pasó una persona, le dijo algo en castellano, le respondió en castellano. Y después al rato viene una persona, le habla portugués, ella le habla portugués. O sea, es trilingüe allí. Claro. Y ese fenómeno frontera, es lo que genera muchas veces la mezcla. Bueno, doctor, te quiero decir que tenés acá miles de mensajes y yo tengo que leerte por lo menos algunos para que mis oyentes no se enojen. Dice, estoy como era escuchando el programa El Escribo de las Armas, soy brasilero, una abuela era paraguaya, actualmente estoy estudiando guaraní ñe'e. Era una compañera del curso me presentó al programa y conseguí el link a Huillé, dice. Me dice, muy buenas tardes, Noelia, participo del sorteo, soy, por supuesto que estás anotada ella, Jordan va a tener, dice, qué honor escucharlos, profe Noelia, junto al Moejara, David Galeano, mis saludos cordiales, deleitada con el tema. Desde Ciudad del Este te están enviando saludos, bueno, por el libro, saludos al doctor. Qué gusto el programa, me anotas, Noé, por favor, por el programa. A todos le estamos anotando.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, prometo leer todos los mensajes, pero demasiados, doctor. Tenés tu club de fans realmente. Aquí están todos disfrutando, como se dice, del programa. Bueno, tantas cosas vos sabés. Me acuerdo que justamente asistí a un seminario y decía que la lengua podía morir, ¿verdad? ¿Cómo está el nivel de enseñanza? Porque lo último que nosotros hablamos es cuando muy amablemente me atendiste una llamada telefónica, era de unos problemas que estaba justamente teniendo el Ateneo, ¿verdad? Como que se quería monopolizar el lugar de la enseñanza. ¿Cómo está ese tema, doctor? Y cómo esto está influyendo, por supuesto, a través de las políticas lingüísticas que tienen que llegar a los jóvenes. Bueno, efectivamente en el caso que, y dicho sea de paso y acá públicamente y presencialmente, agradecerte profundamente en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní esa gran solidaridad tuya del programa para con esa causa de ese momento. Lastimosamente el ministerio cerró el profesorado, ¿verdad? Hasta ahora no sabemos, no tuvimos nunca razones, ¿verdad? Pero bueno, parte de eso mismo que mencionaste, de haber pasado en la posguerra sobre todo el pegar la lengua por la boca porque hablaba guaraní, yurupete, oñe guaraní, o hacerla arrodillar por hablar guaraní. Vamos a ponerle en un contexto, ¿verdad? Estamos hablando, el doctor está hablando de la guerra de la Triple Alianza, está hablando de un gobierno impuesto por los aliados, un gobierno títere a partir del 15 de agosto del año 1869. Ellos emiten un decreto 6 días después del asesinato del mariscal Francisco Solano López, un 7 de marzo de 1870, donde en uno de los artículos, en el artículo 10, decía que a los maestros, ¿verdad?, les prohibía la enseñanza a los niños que hablen en guaraní o que enseñen en guaraní, que había castigos, eso que vos estás mencionando, querido doctor, ¿verdad?, que se le pegaba al niño por la boca, se hablaba en guaraní, que se le hacía arrodillar. Es decir, se le jugaba en la autoestima, luego se le generaba miedo, luego eso ocasionó que el niño paraguayo no hable. Tal cual. Y dentro de ese contexto llegamos a esto último, ¿verdad? Es como que cada cierto tiempo para el guaraní se repite esa historia tan trágica de la marginación, de la discriminación. Guarango, por ejemplo, qué guarango que sos, ¿verdad? Acá en Asunción, por lo menos, o hablaba guaraní, ay, pero qué guarango, hay que vaya, hay conductores, periodistas que dicen, ay, el guaraní es lo peor, es un quema hablar guaraní. ¿De dónde viene todo esto, doctor? Eso viene justamente en la posguerra. Los docentes que fueron a formarse en la Argentina trajeron la palabra guarango y fíjate que lo llamativo hasta hoy, por ejemplo, en la Argentina es común decir que guarangada, esto es una guarangada, refiriéndose a algo de forma despectiva, ¿verdad? Quedó la frase quedó y entró acá. Pero en Buenos Aires en 1880 hablaban en guaraní. Sí, y acá al lado nuestro, sí, San Martín. Vamos a decir, sus grandes patricios, entre comillas, que salieron aquí todos de Asunción. Bueno, la Elida hablaba guaraní en Buenos Aires. Así mismo. Yendo entonces a esa cuestión así concreta, hay un informe de la UNESCO en el tiempo de la pandemia, donde en el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, ellos daban a conocer un inventario de cuántas lenguas se hablan en el mundo. Y decía, estamos acá a la vuelta nomás, cerquita, más de 6.000 lenguas en el mundo. De las más de 6.000 lenguas, el informe decía 3.300 y un poco más están en peligro de muerte. ¿Y qué ponían como condicionantes, como, así entre comillas, requisitos para que una lengua esté en la línea en peligro de muerte? En esa categoría, sí. Decían, si la lengua tiene menos de 100.000 hablantes, está ya en peligro de muerte para la UNESCO, ¿verdad? En segundo lugar, las lenguas que no tienen presencia en Internet. O sea, Internet es un condicionante. La gente pasa la mitad de su tiempo hoy día en ese mundo virtual. Claro. Además, ya que nos guste o no nos guste, la gente está con así, sí. Sí. Y entonces, podemos ir al escenario del guaraní. Nosotros, de acuerdo a la última encuesta integrada de hogares del año 2019, 38,6% del Paraguay se declaró monolingüe guaraní.
que si tomamos el rango de 8 millones y convertimos 38,6 en 40, una cuestión práctica, Sí, ¿no? sí, doctor. 8 por 4, 32, 3.200.000 paraguayos dijeron comunicarse exclusivamente en guaraní, preferentemente en guaraní, casi nada de castellano. De hecho, aparece en la estadística guaraní hablantes. En un segundo rango aparece un 30,5% que se declaró bilingüe, gente que habla los dos idiomas, gente que inclusive mayoritariamente primero habló guaraní, luego aprendió castellano y hoy se expresan las dos lenguas. Y un 28,5% se declaró únicamente hispanohablante. Hay un 2%, 2,1% de personas que hablan otras lenguas. Y en ese 2,1%, otra vez un 1,3% es solamente población nativa indígena, que en el último censo que se practicó con ellos, 1,3% en números, 117.500 personas en Paraguay de 8 millones siguen siendo nativos indígenas. De esos 117.000 corresponden a la familia lingüística guaraní. Allí están los paín, los abá guaraní, los mbuigá, los haché, los guaraní occidentales, los guaraní ñandeva en el Chaco, un promedio de casi 65.000. Más de la mitad de los nativos que existen en Paraguay hablan mayoritariamente otra vez guaraní. Y allí es donde nosotros podemos percibir, si miramos, y lo que llama la atención del mundo, un 70% del Paraguay, 40 más 30, 70% sigue hablando guaraní. Y eso en número podría ser, si queremos, unos 6 millones. Pero aparte de Paraguay se habla en Brasil, se habla en Argentina, toda la zona de Misiones, Corrientes, el caso de Jujuy en el norte argentino, Formosa, acá al lado nuestro, Chaco, tiene un montón de guaraní hablantes, son a veces paraguayos, hijos de paraguayos, argentinos que hablan guaraní. Lo mismo en el caso de Bolivia, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz son departamentos donde hay guaraní hablantes. Concretamente, se calcula que en la región guaranítica, hoy Mercosur, hay aproximadamente 10 millones de guaraní hablantes. Por eso aquello de 100.000, el guaraní pasa por lejos, es decir, podemos decir de manera hasta categórica, hay guaraní para mucho tiempo. Independientemente a todo esto que hay porque increíblemente, y es un gesto tan noble, tan importante, ¿verdad? El que hoy, esta tarde en tu programa estemos hablando guaraní, ¿verdad? ¿Por qué razón estamos hablando? Porque es algo interesante. Porque es importante, claro, para nosotros conocer, por lo menos para mí, que yo soy una de las tantas afectadas en la mutilación de la lengua, porque mi lengua materna no es el guaraní. Yo le digo a mi mamá justamente, che, mamá, por tu culpa yo no hablo bien, entiendo, tengo un famoso, ya sé que no es el yo pará, ¿verdad? Uh-huh. Pero así un guaraní un poco más fluido, y no porque hay un cercenamiento, porque lo que me enseñaron también, doctor, yo no sé si cayó alguna vez por tus manos, ¿verdad? Y esto es una crítica constructiva también al Ministerio de Educación, ¿verdad? Cómo se enseña el guaraní, ¿verdad? Es decir, nos hacen, yo recuerdo, ¿verdad?, que nos hacían completar un cuadernillo, pero no nos hacían practicar, decir, sino como va ella pan neko ema, ella pan de carú, es decir, contar, PTI, mocoy, es decir, no había esa práctica, sino que se nos tiraba un cuadernillo y vos tenías que completar a la que Dios es grande. Entonces, ¿cómo nosotros, verdad, podemos realmente estar interiorizados con el lenguaje cuando primero tenemos ese déficit en la casa, no se habla, ¿verdad? Y lo que se nos enseña mal. Y bueno, yo soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Y hay muchísimas personas como yo, doctor, en esa situación. 3 cuestiones sobre lo que dijiste. Primero que nada, lo importante hoy, independientemente de que vos me digas, yo hablo más o menos, hablo bien, no hablo. Primero que nada, hay una actitud. En tu persona y en la actitud de mucha gente que probablemente dice directamente no hablo, pero me gusta. ¿Verdad? Ese es un paso, pero tremendamente importante en la historia del guaraní. Es que me gusta, yo valoro el guaraní, claro, ¿verdad? Es más, para mí una de mis metas es terminar uno de mis estudios y empezar a estudiar como corresponde el guaraní, porque yo no puedo tener una deficiencia lingüística como paraguaya. Perfecto. Pero pasamos a ese punto. Sí. Hay actitudes positivas en mucha gente que, por distintas razones, vos me vas a decir, no me enseñaron. Las razones podemos ponerlas al margen por un ratito, pero
es esa actitud la importante, porque peor hubiera sido que nos encontremos con gente que directamente rechaza, no me gusta y no quiero saber nada. Pero acá nos encontramos nosotros con muchísima gente que dice, hablo poco, no hablo nada, pero me encanta, quiero aprender. Punto de partida inicial. Segunda cuestión, empieza la reforma en 1994 y nosotros 4 años después, en 1988, varias instituciones ya le reclamamos al Ministerio de Educación que la enseñanza estaba mal. Y nosotros los profesores de guaraní, y de eso tenemos documentos de cada año, nota y nota. Y el drama es que se estructuró un plan que ni nosotros mismos entendemos. Es decir, libros que están mal impresos, donde por ejemplo una palabra te escriben de una manera, sí. En la siguiente línea la misma palabra con una letra distinta y en la tercera con otra letra. Es decir, los libros fueron mal impresos, ni siquiera un cuidado con eso. Entonces, estamos de acuerdo contigo y estamos de acuerdo con toda la gente que en algún momento nos reclama y nos dice, pero no está bien como se enseña. Nosotros aceptamos que no está bien. ¿Se puede enseñar mejor? Nosotros tenemos la técnica, pero lastimosamente no tenemos entrada allí. Y lo último que quería mencionar, cómo tan fuerte fue el impacto de esa actitud en contra del guaraní, que la gente inclusive cuando hoy, no digo todos, ¿verdad? Pero hay todavía un sector al que se le pregunta si habla guaraní, y dice, no, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará nomás. Y eso es algo que está mal, porque hablamos guaraní, ¿verdad? Que nos falten palabras en el discurso ya es una cuestión... Que nos falte la riqueza del vocabulario... Eso ya es inclusive una cuestión, si se quiere, hasta menos importante, ¿verdad? Pero el hecho de saber estructurar, o que yo te diga algo y vos me entiendas y vos me digas, no te puedo responder guaraní, te voy a responder en castellano, eso ya demuestra que tenés la competencia en el guaraní. Y quiero decirte lo siguiente, sí. Desmitificar el tema de que solamente existe el yopará en el guaraní. El yopará existe en el castellano. En algún momento vos o alguien que vos conocés, o acá nuestro amigo sí. Sergio en una de esas pueda decir, vení na. Andate na mañana, contale na. Y na no es castellano, na guaraní, es yuna, erena, yapona. Y si no dijiste nada, probablemente... ¿Qué picó? Así. Ahí está. ¿Qué picó? ¿Qué picó? Y mira, muy de los jóvenes es vos, vopa le dijiste, vopa le llevaste, sí, vopa, y ni siquiera es vos, es vos. Pa. Y pa es la pregunta guaraní, carupa, jopa, yupa, ¿verdad? Nico, tan como yo Nico o yo ni uno sabía, lo. ¿verdad? Y el otro dije yo también, y vos lo y yo también, pero estamos hablando castellano convencidísimo, ¿verdad? Al final es un tremendo yopará, ¿verdad? Bueno, nos vamos, Sergio, a un brevísimo corte y volvemos con más, con el doctor David Galeano, que me encanta todo lo que nos está enseñando hoy. Ahora voy a aprovechar y voy a leerle sus mensajitos. Vamos al corte, Sergio. El estridor de las armas. Mira, un poco desde Capiatá te están escribiendo, Ladio, después va ella va profesor, súper interesante de nuestro dulce idioma guaraní, me anoto por el libro, que mucha gente te está anotando, Chemaitei, David Galeano, Peguará, Xerera, Gustavo Bordón, en serio, te están escribiendo, acá te hacen esta pregunta. Recuerdo que era siempre el tema de don Humberto, el sea creer, en vez de decir sea obvia. Los líderes campesinos pues siempre cuando hablan dicen sea creer. Bueno, estábamos aquí en el corte con el doctor, le estaba leyendo sus mensajitos, hay profesores académicos que están de lengua guaraní que te están escuchando, que te están enviando saludos, y después te dicen, acá hay una pregunta, la palabra creer, 2 formas de traducir el guaraní, ¿cómo contestamos a esto, doctor? Sí, Searovia, pero se instaló en el uso de la gente el sea creer. Recuerdo siempre que don Humberto Rubín solía recordar esa frase, ¿sí?, con los líderes campesinos, muchas veces le decía, ¿por qué dicen sea creer? Y efectivamente en el discurso de mucha gente sale más fácilmente eso y eso tiene que ver, Noelia, con
aquello de no haberse enseñado el guaraní a una generación que hoy tiene por arriba de... La reforma va a cumplir 30 años. De los 40. No, yo no dije. Bueno, yo no dije, pero yo esa no es una dije. realidad. Bueno, por ejemplo, gente como yo, Sí. que está consciente de esa deficiencia, que le gusta el idioma guaraní, que quiere profundizar, que quiere enriquecer su vocabulario, que quiere tener la oportunidad de ser fluida en sus expresiones, ¿verdad? Y el ministerio no te enseña. Si yo me voy a un edificio del MEC, no hay ahí, no sé, y no voy a estar haciendo todo un profesorado. Yo quiero, por ejemplo, aprender a hablar. Y teníamos antes el Ateneo. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, seguimos teniendo el Ateneo, pero solamente el profesorado es lo que no tenemos. Tenemos un curso básico, por ejemplo, que... Bueno, vos me voy tenés yo al curso básico Sí. del Ateneo y puedo ir a Podés inscribirme. hacer ese curso básico o podemos hacerte un programa de acuerdo a lo que a vos te interesa. Por ejemplo... Así vos- personalizado. Personal, claro. Pero qué fantástico. Y yo no te sabía digo eso, más, doctor. ¿verdad? Sí. Aproximadamente con 350 a 400 palabras, haciendo este curso, vos podés defenderte perfectamente en guaraní. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy sencilla. Te voy a dar una referencia. Por favor. Y que es lo que nosotros de entrada le explicamos a la persona que viene a estudiar con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, al conjugar en guaraní, y allí es donde hay que tener presente también a los niños guaraní hablantes que vienen ya con un cerebro estructurado en guaraní. Fíjate vos que la persona conjuga y dice en guaraní, usa prefijo, dice a, después guatá, re, guatá, o guatá, hay prefijos, ¿verdad? Entonces, antes del el verbo nunca cambia en guaraní, guatá va a ser siempre, a guatá, re guatá, o guatá. Nosotros hacemos ñandeya guatá, orero guatá, pero bueno, ¿qué pasa en castellano? En castellano la variación se produce al final, yo digo camín y después o, camino, Sí. caminas, camina, Ya. caminas, camino. En la mente del guaraní hablante, eso es como una bomba. Cuando él por 5 años de su vida usó prefijos, va a la escuela y no hay un método aplicado para esa circunstancia, el misterio aprende a los golpes. ¿Ah? Allí cuando sale en vez de yo soy, le sale yo, y compañero. ¿Y por qué? Porque nadie le dice, esto que en guaraní lleva prefijo, en castellano va a llevar sufijo. Pero es gravísimo. Bueno, doctor. otro caso, ¿a Sí. quién le conviene aprender guaraní? Justamente a la persona que habla castellano, porque para el hispano hablante el guaraní es muy fácil. Se metió nomás el cuculelé en la cabeza, ya nos metieron los pomberos y todo, que es difícil. Antes de empezar a estudiar, la gente que Sí, dice, pero pero el qué bombero no es difícil. guaraní. No, ya sé, pero digo nomás, eso, toda nuestra mitología acá El para no bombero no es acordamos. guaraní, ¿verdad? Entró ya soy ya Oh, entró sí. Luis. Yo me estoy equivocando. No, por supuesto que cuando nosotros hablamos de los mitos, vamos a encontrar que muchos son compartidos, ¿verdad? Pombeiro de Brasil y otras partes. Son ¿verdad? compartidos. Compartidos, Eso es es la lo región. correcto. Por eso hablaba yo de la región guaranítica. Ya, ¿verdad? son Este compartidos. es el epicentro. El Paraguay es el epicentro. Nosotros somos portaestandartes del guaraní, pero no podemos negar que nuestros vecinos tienen la influencia Bueno, yo guaraní. sería una suerte de Yacyretá, doctor. A ver, espectacular, espectacular. Bueno, y te decía, si vos querés hablar guaraní, y yo te digo que en guaraní la cuestión es más sencilla, por ejemplo, en castellano sin falta tenés que hacer la concordancia. Señor alto, señora alta, señores altos, señoras altas, ¿sabes? En guaraní es caraí ibate, cuña caraí ibate, umi caraí ibate, umi cuña caraí ibate. Ibate solamente existe en guaraní. En castellano, alto, alta, alto, alta. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, Claro, ibatás, ¿verdad? es una sola Una sola de forma. estructura, Entonces vos venís sí. en castellano y querés decir feo y ahí, y no, pero no hay una forma distinta. En castellano es feo, fea, feo, No, hay fea. países. No, hay raíces, raízas, no hay, no. Bueno, entonces la misma cosa vas a tener con lo que se llaman los determinativos, ¿verdad? En castellano siempre vas a decir, este señor, este. Y acá, esta señora, esta. En guaraní, caraí, cuña caraí. Entonces cuando a mí me dicen que el guaraní es difícil, el que dice eso miente. Otra cosa más. Para escribir castellano, yo doy clases de castellano en la Facultad Politécnica. Hay casi 100 reglas ortográficas y la ortografía solamente regula letras, acentos y signos de puntuación. ¿Verdad? Bueno, hay casi 100 reglas ortográficas en el castellano y más de 4.000 excepciones que son reglas dentro de las reglas. Si vos querés escribir correctamente el castellano sin equivocarte, una letra, un acento, un signo de puntuación, tenés que dominar 4.200 reglas.
¿Cuántas reglas tiene que saber el que quiere aprender guaraní? 4. 4 solamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tenemos el prejuicio, que cuesta, que es difícil, que esta más o menos la lengua de Satanás y todo lo demás. ¿Qué es lo otro? Hablar castellano implica el tema famoso de la conjugación en los verbos. Hay 3 modelos de conjugación, los que terminan en ar, en er, ir, para los verbos regulares. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? El castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. Ay, por Dios. Yo cuando mis alumnos me dicen, profesor, ¿qué hago? Y yo le digo que Dios se apiade de vos. Bueno, y en el guaraní resulta que solamente, y te muestro acá, 6 verbos irregulares. 6. El sueño de un lingüista es tener una lengua regular. Un solo verbo es absolutamente irregular. Pero imagínate lo que es tener una lengua que en la conjugación prácticamente es regular. ¿Verdad? Lo peor que vos le podés dar a un lingüista es como si hubiera un paciente que tiene cáncer, que tiene problemas de colesterol, que tiene esto. ¿Verdad? Vos le das a un tipo sano y feliz en la vida. No hay nada mucho esfuerzo que hacer allí para curarlo. Y nosotros tenemos esa lengua. Esos datos yo no sabía. Pero lo que pasa es justamente lo siguiente. Cuando hablamos de esto, mucha gente dice, pues qué interesante, yo no sabía. Sí, en mi caso, voy a cerrar esa frase con lo siguiente. Nadie puede querer lo que no conoce. Y nosotros desconocemos el guaraní. Totalmente. Por eso es tan importante decirle a la gente que teniendo nosotros una población de 3 millones, con que sean 10 personas, ya va a ser motivo de atención, tiene que ser motivo de atención. Pero si decimos 3 millones de personas que en Paraguay viven su vida en guaraní, que prácticamente no entienden nada del castellano, y que si no quieren hablar castellano, tampoco están obligados a hablar castellano. A ellos les gusta el guaraní, pueden vivir en guaraní. Claro. El Estado es el que tiene que atender a esa gente en guaraní. Y tiene que hacerles partícipes. Yo puedo hablar de Karl Popper con un tipo que está allá en el interior y ahora mismo no. ¿Por qué? Porque él fue privado de la educación. Él no conoce a Aristóteles, él no conoce a Renato Descartes. Y uno dice, ¿pero qué tabiz? No, el sistema le dejó tabiz. No porque él quiso. Claro. La gente que vino a la escuela, muchas veces se dijo, problemas viales, problemas económicos, problemas de salud. Y el primer problema de la deserción escolar es una escuela que funciona en castellano, con libros en castellano, con exámenes en castellano para niños que hablan guaraní. ¿Cómo te sentirías si, hablando solamente castellano, vamos a suponer, nunca en tu vida hablaste otra lengua, entras a una sala de clase, varios compañeros en la misma situación tuya, entra el profesor y te habla ruso? Y vos vas a mirar y vas a querer saber qué dice. Claro, voy a querer saber, me voy a quedar así, esa es la situación, sentir así fuera del lugar también, ¿verdad? Esa es la situación que siente un niño guaraní hablante. Le hablan una lengua diametralmente opuesta. Entre el guaraní y el castellano no hay semejanzas. Y ojalá, doctor querido, que nuestra institución, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación, que tiene una sección de políticas lingüísticas, ¿verdad?, tome en serio y reflexione sobre esta realidad y que convoque a las personas entendidas, ¿verdad?, para que se pueda hacer un diseño curricular a nivel macro, que luego eso pueda ir bajando a las aulas, ¿verdad?, porque es una realidad, ¿verdad? Que tenemos que ir a mejorar la forma de enseñanza, cómo se siente el niño que tiene su lengua materna en guaraní o el que tiene su lengua materna en castellano, que no sabe que después se le va a tomar un examen en guaraní. Es decir, en las dos partes hay ese choque y es como que una suerte de trauma o miedo a la hora de las evaluaciones. Bueno, doctor, este programa se está cerrando, tenemos unos 6 minutos, ¿verdad? Y quería aprovechar eso con una reflexión de tu parte justamente para los Movejara, para los profesores, para las autoridades que tienen que cambiar el currículum, para la parte pedagógica de cómo enseñar, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Y hay gente como yo, ¿verdad? Que ahora sabemos que podemos acercarnos, vamos todos al Ateneo, gente. Es decir, la gente de nosotros que queremos aprender correctamente el guaraní, ampliar nuestro vocabulario, y sabemos que ahí nos pueden preparar un curso acorde a nuestra necesidad, ¿verdad? Que nos van a hacer una suerte de diagnóstica y que nos van a preparar. Así que aprovechemos esto que existe en el Ateneo. Yo por lo menos me voy a ir, ¿verdad? Y espero que mucha gente como yo aproveche
este dato que hoy yo me estoy enterando y seguramente muchos oyentes también. Doctor querido, tenés 6 minutos para darnos un mensaje así en bareté, como se dice, ¿verdad?, sobre este tema. Bueno, primero que nada, algo interesante de lo que estabas comentando, independientemente del tema del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, también está la licenciatura en Lengua Guaraní de la Facultad de Filosofía, que este año cumple 50 años de su creación. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? 50 años que el guaraní está dentro de la UNAC y por muchísimo tiempo fue la única carrera. Aparte está el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, donde se han formado prácticamente una cantidad pero tremenda de profesores. Hoy la Universidad Nacional de Itapúa tiene también una licenciatura en la educación bilingüe. Es decir, hay opciones que toda la gente en una de esas, buscando inclusive en internet, va a encontrar con facilidad. Bueno, tan importante es la lengua guaraní que yo creo que es imposible entender al paraguayo, a la paraguaya sin el guaraní, ¿verdad? Todos los procesos históricos más importantes, los trágicos, los positivos, los hemos vivido en guaraní, ¿verdad? Y esa es una cuestión de la cual no tenemos que renegar, porque lastimosamente dentro de todo ese proceso de la historia, al hablar de tanta gente que en algún momento inclusive pateó contra la olla, los legionarios y todos los demás, sabemos que todavía están mimetizados. Totalmente. Bueno, y entonces desde ese punto de vista, yo creo que es importantísimo el trabajo que cumplen los medios de comunicación. Este espacio es tremendamente importante. Es importante el que puedan tener en otras emisoras, pero más que eso, la apuesta para que el Paraguay salga de la ignorancia, de la miseria, de la pobreza, es una educación bilingüe, partiendo de la enseñanza en lengua materna. Hay tanta gente que quedó lastimosamente postergada, discriminada, que no tuvo los mismos derechos, los mismos beneficios que el hispanohablante en Paraguay. Acá siempre se privilegió, inclusive hasta no hace mucho, nosotros teníamos así pero bien clara la película de que se usó el castellano para mantener ignorante a la gente. Es decir, el castellano era la barrera. Venía la gente y intentaba estudiar. ¿Cuánto tiempo permaneció? ¿Una semana, 2 semanas? Sí. Solo recordar una frase de un amigo al que tuve la oportunidad de conocerlo viajando en un ómnibus, un campesino. Y conversando con él me decía, llegamos a un momento de la conversación, me preguntó qué profesión tenía. Le dije, Pujara, me decía. Sí. Y yo le decía, Shembo de Jara. Y él como que se queda pensando y después me dice, Shari Kobe te dice ir a la escuela, pero a no se poteite. Lo tengo un hijo mío en la escuela y lo estoy por sacar. Entonces yo reacciono y le digo, ese no se tendrá ir a la escuela, y le digo, ¿cómo lo vas a sacar? Y él me dice, anda y de provecho y se ve, ojoreí. Y mira lo que me dijo, profe. Me dijo, la será hoy que la escuela, ve, a la escuela no hay que supe. Mira un poco, qué profundo, Profundísimo. qué grave también. Está sentado acá, tiene guardapolvo, tiene insignia, tiene cuaderno, pero no le entra a la escuela. Y tan, pero tan dura esa expresión, que no creo que a lo mejor un pedagogo va a tardar 200 páginas en escribir eso, pero él lo dijo más o menos 7, 8 palabras, pero con una certeza absoluta, pero tan fiel a la realidad que denuncia una realidad. Esa es la realidad. Y entonces yo creo que finalmente es tan importante que las autoridades que ahora van a asumir le den el espacio que le corresponde a la lengua guaraní y que se sigan abriendo más espacios y que se siga promocionando más nuestro idioma guaraní. Ojalá, querido doctor. Bueno, antes de cerrar nuestro programa, la ganadora del libro de Cocatú, Reflexiones Antropológicas del doctor David Galeano Oliveira, es para la señora Adelaida Jiménez con terminación 574. El doctor me dejó más libros y voy a ir sorteando en otros programas, ¿verdad? Este es el que sorteo hoy, así que Adelaida querida, tenés para pasar en horarios de oficina aquí por recepción de la radio Ñandutí. Bueno, te despido, querido doctor, agradeciéndote una vez más por tu tiempo, por todo este trabajo que lo estás llevando adelante en todas las instituciones. Vos sos profesor en todas partes, ¿verdad? En todas las universidades de este país, de instrucciones militares, donde
donde se puede ahí estar presente haciendo esta labor tan encomiable el doctor David Galeano. Así que muchísimas gracias por estar en este programa, por tu tiempo todo un sábado, ¿verdad? Y por supuesto también por estos lindos regalos que me los llevo a mi biblioteca. Muchísimas gracias por tu presencia, doctor. Al contrario, profe, para vos, para todos los que nos escucharon, un placer compartir con ustedes. Espero que vuelvas, doctor. Vamos a estar de verdad, cuando quiera. espero que vuelvas, ¿verdad? Con mucho gusto. Porque esto recién arranca, hay mucho que saber sobre la cultura paraguaya. Gracias a todos por la compañía. Nos encontramos el próximo sábado aquí con más Historia Nacional por el Estridor de las Armas.